Nuestro invitado hoy es el diputado Mario Negri, abogado cordobés. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, Juan. ¿Cómo Bien, está? con una larga trayectoria en política. Bueno, usted estuvo cerca de aquellos primeros días de Alfonsín, ¿no? Cuando gana las elecciones, y había un grupo de jóvenes en esa época que estaba, bueno, estaba usted. Más jóvenes que los que eran jóvenes. Claro, que Era los que yo. eran jóvenes. Yo era el más joven de los jóvenes. Era joven, estaba, bueno, Sí, Casela, también un hombre joven de sí. esa época. Este, Estos 30 años que pasaron tan rápido, ¿cómo los Dos ve usted? palabras es difícil, pero ubiquemos 30 años atrás el mundo, ubiquemos la Argentina y el contexto donde se estaba. No se pueden comparar los tiempos, pero digo, es equiparable en el contexto donde estaba la Argentina medio a algo que tenga que ver con la independencia, porque hace 30 años con el mundo se vinculaba el Estado, Sí. algunos que se informaban o leían los diarios. Sí. A 30 años con el mundo se vincula el que quiere. Información, somos parte del problema en el planeta, ¿no? Llega velocidad, la muerte, la catástrofe, los golpes. Hace 30 años la democracia era una cosa lejana, no solo en la Argentina, en el continente. Argentina estaba aislada del mundo. Y hace 30 años el mundo vivía la Guerra Fría. Era impensado que un país de acá, aún en los 80, pudiese tener relaciones con la Unión Soviética. Sí. Era pasible de entrar a la polarización de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, todo eso en los 80 volvió a recuperarse a partir de la Argentina, en parte, en el continente, con la recuperación de la democracia. Sin el valor agregado negativo, que era el genocidio en la Argentina, la violación sistemática de los derechos humanos y además las condiciones económicas. No existía el yuyo en esa época. Claro. Los precios internacionales estaban por el piso. No acompañaban. No había forma de financiar el Estado. Y además una sociedad política en la Argentina a donde le resultaba extraño imaginar que en la democracia nueva que se iba a vivir había que mirar al país desde el mundo y no al mundo desde el país. Hasta esa época muchos dirigentes políticos, honestamente, era casi un paso ético no haber salido de la Argentina, ¿no? Para ubicarse, contextualizarlo en el tiempo. Sí. Por eso yo creo que fue popélico lo de Alfonsín. Una vez me dijo un jefe de gobierno en Milán, de visita, en los 80, yo era muy joven, me dice, acá no va a encontrar ninguna estatua, ningún ministro de Economía. La economía va y viene. Claro. En todo caso hace daño a alguno u otro. Hay que buscarlo vinculado a la libertad y a la vida de la gente. Eso es lo que perdura. Entonces, la epopeya de ese tiempo fue eso, mala incomprensión política, lo que se discutía. Pasó. Ahora, a 30 años, por no agregar otras cosas, Juan, digo, no existía el Paco, era otro tipo. No digo, Sí, sí. el narcotráfico no estaba en esta naturaleza y en estos pagos, ¿no? A 30 años, sí, por supuesto que hemos avanzado. Se avanzó en igualdad de derechos. En aquella época fue una epopeya discutir el divorcio. El divorcio fragmentaba la sociedad argentina. Los dividió. Sí. Hoy estamos con matrimonio igualitario. Enorme avance comparativo. Ahora, hay retroceso y asignaturas pendientes. Retroceso, lamentablemente, en calidad democrática. Nosotros tropezamos con la misma piedra. El desafío de la democracia no es que el poder lo tenga uno, sino que se comparta la división de poderes. En la Argentina se ha perdido muy mucho, concentración de poderes, ha desaparecido el federalismo. Y Alfonsín era muy criticado, decía que era por su campaña cuando decía que con la democracia se come, se cura y se educa. Sí. En realidad yo diría hoy que si en la democracia no se logra comer, educar y curar y algunas otras cosas más, se pone frágil la democracia. Ahora, ¿pero no le parece que ya a esta altura, viendo cómo va cambiando el mundo, cómo cambia, bueno, Asia es una cosa increíble, un continente que estaba sumido en el atraso y la pobreza, tiene hoy las arquitecturas, las economías, las torres más altas del mundo, la educación mejor del mundo, Asia, sudeste asiático. La región misma, América Latina, está creciendo y nosotros siempre parece que somos la nota disonante. El argentino parece que tiene la genialidad por un lado y por otro lado La Argentina no es una sentencia. la falta de
de acomodarse a las Sí. reglas todo el tiempo. No es una sentencia, está muy lejos de eso, una opinión que puede no ser compartida. De los países de Latinoamérica, es la que culturalmente conserva más la idea de que el populismo es posible para gobernar. No el de los 60, que tenía un carácter distribucionista. Y el populismo no es de derecha ni de izquierda, es un proyecto de poder con carácter de acumulación de recursos, mucha concentración de poder y distribución no justa, en todo caso hasta inequitativa, hasta que se agota. Y creo que eso nos ha pasado repetidamente en muchas oportunidades, hay muchas versiones, muchas maneras de presentar el populismo. La Argentina es un país, a ver, es imposible imaginar que en Brasil haya una campaña electoral a donde se la haga en nombre de Joe Goulart. Sí, sí, sí. No, sí. eso está en la memoria, pero no es así. Entonces, nosotros somos responsables de nuestros propios pecados, no los miremos afuera, de la falta de acuerdo en políticas de Estado, de tener una visión global mucho más acorde a lo que somos nosotros en el mundo también, y eso no significa no tener y no defender su dignidad. Pero nada es gratis, las cosas se pagan, generar desconfianza, la fuga de capitales, cambiar las reglas de juegos, no respetar el derecho, no respetar la ley, nada es gratis. En un mundo globalizado, a donde la inversión se traslada hasta telefónicamente o por vía de internet, ¿cuál es la razón para que vengan a invertir a usted solamente porque usted lo llame, si hay otra oportunidad al lado? Y la Argentina, creo que el último tiempo lo que ha pagado, a pesar de avanzar en algunas cosas, es un precio muy alto, porque ha profundizado su capacidad de desconfianza en el mundo. Nosotros estamos afuera del mundo. Durante la última década hemos crecido a tasas del 8%. Ha venido plata de todo el mundo a toda la región y a Latinoamérica. Y a donde dejó de venir es a la Argentina. Ahora, poniendo el foco en la clase dirigente y en particular en la política, me gustaría escucharle una autocrítica o análisis de Muchas, qué pasa sí. en el país. Porque, digamos, desde Alfonsín hasta la fecha, las denuncias de corrupción rebalsan, ¿no? Y de hecho, alguna que otra se ha comprobado. Sin embargo, parece que hubiera un pacto entre la clase política para cubrirse, porque, digamos, no hay un político que esté detenido en el país, en donde hay más de, creo que lo último que leí fue más de 1000 denuncias de corrupción política. Eso obedece, Pero, no ¿son todos santos? No, yo que creo no que son. no. Yo creo que no o son todos santos, y si alguien tiene un acuerdo será alguien. Sí. Lo que digo es que la generalización no resuelve el problema. Sí. Lo que sí creo es que hay sectores de la política que les molestan los controles, Sí. y en el Estado más. Le molesta la ley de acceso a la información pública, Sí. le molesta la transparencia, cree que el Estado es eficaz y concede y no licita, cree que al Estado le va mejor si tiene confidencialidad, que termina siendo secreto, Sí. ¿no? Entonces creo que los mecanismos de independencia de la justicia se han relajado enormemente, Sí. inclusive en el último tiempo. Aplaudimos la designación de la nueva Corte como un avance cualitativo, significativo, pero al poco tiempo que se sintió molesto el gobierno, no solo retrocedió, sino que inventó la epopeya de la reforma judicial, que significaba sacar a los que molestan. Sí. Entonces eso deteriora la calidad democrática y también nos pone afuera del mundo. Obviamente que debe haber una autocrítica. La política, a su vez, a 30 años de democracia en la Argentina, después de la crisis del 2001, sigue atravesando una crisis de representación también. Hay que recomponer el sistema de partidos políticos, con una visión muy actualizada, rápida, dinámica, de formación, con capacidad de control. El Parlamento no ha existido, Juan. Uno dice, un gobierno cuando tiene mayoría debería estar más tranquilo, pero en la Argentina, cuanto más mayoría tenés que estar más intranquilo, porque se convierte en una escribanía las instituciones. Por ejemplo... Pero ahí no es parte también, a mí siempre se habla de que se murió el bipartidismo en la Argentina. Yo creo que no, que en realidad sigue siendo el periodismo y sus variables y el OCR y sus variables, porque se los ve que son los mismos protagonistas con un agregado UCRK o Radical K no. o Peronismo Renovador, pero digamos, siguen siendo dos partidos con sus variantes. Sí, pero no termina de ser un partido eso. La verdad, Claro, pero son los mismos protagonistas con otro título. Podemos conversar, pero ha sido el resultado de la ¿No? crisis, cómo se fue diseminando. Pero en realidad la crisis
del sistema de partido que abarcó en muchos lados, obviamente la Argentina tiene mucho más profundidad. No es que seamos ajenos a lo que ocurre en otras partes. El tema es que no se lo quiere poner en el tapete para discutir. Nosotros hemos tenido cientos de iniciativas legislativas, cientos, no porque seamos mejores o peores, pero al gobierno le resulta más cómodo que no te molesten. Sí. Entonces, fíjense ustedes, se acaba de votar, al gobierno le quedan 2 años. Sí. El gobierno ya se llevó lo que necesita esencialmente para controlar desde el Estado de La Plata. Se llevó. Sí. Ley de emergencia económica. Hace 10 años que estamos en emergencia económica. ¿Y cómo si crecíamos al 8%? No, emergencia económica significa superpoderes. Es decir, que yo puedo obviar el Parlamento, discrecionalidad y manejo los recursos como quiero. Sí. Se llevó por 2 años más la emergencia económica. Más la prórroga del impuesto al cheque. Es decir, como para decir, no me molesten mucho porque no hablo del Congreso. Sí. No tengo necesidad, aunque haya perdido las elecciones. Ha habido un menosprecio al Congreso. Fíjense usted que ni siquiera la política de Estado. Hace 8 meses nos fulminaron en 48 horas para hacer el acuerdo con Irán por parte del gobierno. Andamos peregrinando en todos los países para ver si nos van a dar bolilla, cuando todos sabíamos que eso era un fracaso. Todo eso se paga, y se paga en calidad institucional, en calidad democrática. El INDEX, hemos presentado 100 proyectos para regularizarlo. No, el INDEX era Moreno, la ocurrencia del gobierno, como si pensando que si yo escondo los números, a la gente le sale más barato. Así estamos como estamos hoy, ¿no? En la realidad que estamos viviendo. Ahora, a ver si podemos descubrir un poquito de cuál puede ser a lo mejor una de las claves de la falta de eficiencia. Usted lo habrá notado que, digamos, en una empresa privada uno tiene que dar explicaciones si llega tarde, si falta, si no cumple con los objetivos. Lo llama el jefe y le dice, escuchame, vos llegaste tarde, tenías que hacer esto, no está terminado, ¿a dónde te vas a esta hora? Todavía no terminó tu horario. Así funciona el privado, por objetivos y con la mirada encima. Yo tengo la sensación de que en la función pública es mucho más flexible, mucho más laxo. Yo veo en el Congreso a veces que voy y fulano no, hoy no vino, está con licencia, viene más tarde, pasaba 1 hora. Sí, pero... justamente cuando lo público debería ser lo más valioso y lo privado, en todo caso, es un negocio en particular, ¿hay algo de esto, de que lo público se cuida menos? Bueno, pero no es un problema solo, a ver, digo, está bien el ejemplo, no está malo del Congreso, ¿no? Diciendo que es un tema parlamentario, más flexible. El Congreso no, pero está bien. No, pero además comparto con usted, digo, el Estado. El Estado. Hay una idea... Lo que más deberíamos defender y cuidar es lo que menos defendemos. No, y los además escritorios de las oficinas del Estado están todos rotos. Pero además es lo que además pagamos todos. Lo que pagamos todos. Es decir, que debería defender lo propio. Y en el privado defendemos las instalaciones, están encima. No, entonces es un Estado que no cuidamos. Hay un modelo cultural sobre eso, mucho que no se ha logrado cambiar. La idea que lo del Estado es gratis, pensando que ocupa el último lugar. Llevado eso a robo también, robo al Estado. Empezamos por lo chico, ¿no? Y termina en una situación extrema. Vayan a robar a una empresa privada. Sí, o mirar al costado, o facilitarle al otro. Exacto. Bueno, las cientos y miles de maneras. Pero eso también es una cultura que tiene que ver con que quienes conducen el Estado tengan una conducta en esa dirección. Hay que dar el ejemplo, hay que trabajar en esa dirección. Como tú dices bien, seguro que el de la empresa privada que controla, cuando llegó el empleado tarde, el que vio es el que lo controla a él. Claro. Entonces te hace reflexionar. Eso también pasa en el Estado. No es solo una cuestión de horario. Digo, el horario se puede controlar con una tarjeta. Acá el tema es, lo que vale es la actitud. Digamos, ¿cuál es el nivel de pertenencia? Y en realidad con la cosa pública, el que trabaja tiene ajenidad, no tiene pertenencia. Estoy en tránsito por ahí, tengo una cuestión de necesidad. Yo tengo el cargo seguro. Y el otro que lo cuide otro, yo no tengo por qué cuidarlo, ¿no? Pero eso es un problema endémico. Pero eso nos lleva a otra cosa, Juan, que vos hiciste una mención recién. El índice PISA nos está marcando que estamos en el lugar 59 de 65 en la calidad educativa en 3 materias básicas que se miden en Univenture. Y estamos octavo, estamos sexto de 8 países en la región. A mí me preocupó, si Leoni dijo días pasados, bueno, dice, no estamos tan mal, hay otros que están peores. No es una respuesta, es una muy mala noticia a 30 años de democracia nuestra. La educación es la base esencial. Sin educación estás expulsando. Sin educación no estás incluyendo, estás excluyendo.
Sin educación no esperes que una generación joven, que además no tiene ninguna luz del camino hacia adelante, donde el 10% de los que más tienen gana 30 veces más que el otro, no vaya hacia el paco, no vaya hacia la droga. Es decir, las sociedades se miden en términos de la incorporación a los niveles de educación y de trabajo. Y es una mala noticia que nosotros festejemos 30 años de democracia con una caída en el nivel educativo de PISA, de un organismo internacional de esa magnitud. Sí. Y bueno, y entonces, ¿cómo se cambia desde la política? Una vez más, vamos a darles otra, la política, un poco más de crédito. A ver. La política no es una oportunidad de uno u otro. La política se equivoca, la política acierta. En democracia la gente eso vota a favor, vota en contra, cambia. Obviamente que la idea es repetir lo menos posible los errores y buscar y tener una evolución sobre eso. Pero hay que saber de dónde se viene y reconocerlo. Usted no puede comenzar en la política como si recién hubiese llegado. La idea de que el país comienza cuando yo llego es trabajar para que se destruya hacia adelante, no para que se construya sobre inclusive los errores. ¿El poder es muy seductor, atrapa, cambia a la gente? A mí no. No, pero digo, por su relación con políticos, ha visto que el poder enferma. Te voy a contar un ejemplo que yo aprendí en la función pública de joven. Yo fui vicegobernador a los 33 años. De Córdoba. 33 años tenía. Sí. No me arrepiento nunca, siempre le decía a los que trabajaban conmigo, mira, hay que prepararse para estar arriba para no equivocarse, pero hay que prepararse para estar abajo, no arriba. Yo nunca puse en mis oficinas fotos de la familia. No porque no los quiera, no tenga afecto, salvo que sea imprescindible. Porque hay que tener la idea de que uno está en tránsito. Cuando los despachos empiezan a dejar ropa, cuestiones personales, después se quieren quedar, no se quieren ir. La idea de lo público, la idea de la responsabilidad, es tener la mejor capacidad de ponerla como vocación de servicio, pero saber que siempre te estás yendo, no que siempre estás llegando. Esa es una percepción que no se da a veces, pero cuando vos tenés un país donde hay gobernadores que llevan 20 años, obviamente que estamos frente a un problema. En otras sociedades puede ser, con sistemas parlamentarios, donde hay censura, donde por más que lleve 10 años lo bajan del cargo, pero acá estamos en un sistema hiperpresidencialista, ¿no? Entonces, el día que el político pierde esa percepción, que cree que come con 4 cubiertos y son de él, que comienza a pensar que se quedó la eternidad, chapó, se fue para atrás, no para adelante. Gracias, Negri, por haber venido. No, un gusto haber estado contigo. Igualmente.